Bueno, miren, este, les voy a platicar de qué se trata este curso. Más bien, perdón, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase que yo espero sea de su agrado. Ojalá que les guste, ¿sí? Pero vamos a ver realmente de qué se trata este curso de medicina tradicional china. Miren, mucha gente se confunde cuando habla de medicina tradicional china, se confunden con acupuntura o con mencaulogía o con cosas así. Y es que la medicina tradicional china engloba todo eso y mucho más. Engloba toda una filosofía de pensamiento, engloba ejercicios, masaje, como el tuina, como el anma, engloba ejercicios como el qigong. eh, Parte del tai chi pertenece a la medicina tradicional china, parte no, parte es más bien arte marcial. Engloba la bencaología, que es el uso de plantas, minerales, animales y cosas por el estilo en forma de medicamento. Engloba la acupuntura, que es como que lo más conocido de la medicina tradicional china. Aparte del uso de las plantas, una de las cosas más conocidas es la acupuntura, ¿sí? Yo generalmente les digo que la acupuntura por sí sola no es fácil. Necesita la ayuda de las plantas, de la bencaología. Entonces, yo lo que hago es que sustituyo la bencaología con la homeopatía y combino la acupuntura con la homeopatía. ¿Sí? Ahora, yo la verdad estoy a la disposición de ustedes. Podemos aprender las dos cosas o las tres cosas. Podemos aprender bencaología, acupuntura y todo en base a la medicina tradicional china, con las bases de la medicina tradicional china. No se puede aprender acupuntura si no conoces las bases de la medicina tradicional china. No se puede aprender bencaología si no conoces las bases de la medicina tradicional china. No se puede aprender qigong si no conoces las bases de la medicina tradicional china. Anma, tuina, no se pueden aprender si no conoces las bases de la medicina tradicional china. No los vas a entender. En cambio, cuando conoces las bases actuales de la medicina tradicional china enfocadas a la actualidad, la medicina tradicional china te deja el conocimiento necesario para comprender cualquier terapia natural que tú quieras utilizar, desde los imanes, desde el péndulo, desde la homeopatía, la acupuntura, la arbolaria, cualquier terapia de, de medicina alternativa la puedes comprender mucho mejor si conoces las bases de la medicina tradicional china, incluyendo la homeopatía, ¿sí? Por Sí, eso para mí es muy importante las bases de la medicina tradicional china. Ahora, no es un curso pequeño, es un curso más bien grande, ¿sí? Es un curso que nos va a llevar tiempo aprenderlo. Eh, Si ustedes quieren, lo podemos extender y podemos ver acupuntura y podemos ver bencaología y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero la intención de este curso en realidad era conocer las bases de la medicina tradicional china y cómo se aplican estas a la acupuntura, cómo se aplican a la herbolaria, cómo se aplican al qigong, al masaje, cómo se aplican a la quiropraxia, cómo se aplican a los imanes, cómo se aplican estas bases de la medicina tradicional china a la medicina en general, principalmente a la homeopatía, ¿sí? Esa es ay, qué caray, no he puesto mi imagen, qué bien. Esa sería como la intención del curso. Ahora, si ustedes me dicen,
¿Sabe qué, maestro? Pues no importa que nos extendamos, ¿sí? Yo quiero aprender acupuntura bien, 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 lo que es bien acupuntura de la medicina tradicional china. No acupuntura San, no acupuntura Tung, no acupuntura tibetana, no, no, acupuntura de la medicina tradicional china, la que es aceptada por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ya de ahí podemos aprender auriculoterapia, podemos aprender de esta craneoacupuntura, podemos aprender muchísimas cosas. Podemos aprender acupuntura San, podemos aprender muchísimas cosas. Pero la verdad es de que no lo vamos a entender si no conocemos las bases de la medicina tradicional china. Ese es el asunto, que las bases de la medicina tradicional china, cuando las estudias y ves en la homeopatía, por ejemplo, la experimentación en hombre sano, dices, ah, esto yo lo vi y vi su importancia en la historia, en las bases de la medicina tradicional china. O, por ejemplo, ves acupuntura, que este punto ayuda a sacar viento externo o que ayuda a sacar viento interno. Si no comprendemos eso de qué es viento externo, qué es viento interno, pues nada más nos vamos a quedar así de, ah, pues saca viento. Pero realmente a qué se refiere, qué quiere decir con eso. ¿Qué quiere decir eso de que hígado está dominando a páncreas o de que hígado no le está dando, no está nutriendo a corazón? ¿Sí? Ahora, la idea es que perdamos esa noción de energía como si fuera algo mágico, como si fuera algo místico, como si fuera algo oculto, como si fuera algo que realmente no se puede comprender. No es cierto eso. Eso no es cierto. Claro que se puede comprender cuando hay fuego en hígado, cuando hay fuego en corazón, cuando hay fuego en estómago. Claro que se puede comprender eso de que aumenta el yin, disminuye el yang, cosas por el estilo, cuando algo está en exceso, en deficiencia. Simplemente en la homeopatía, ¿sí? Decimos, es que las potencias bajas estimulan, las potencias altas inhiben. Ah, bueno, en base a la medicina nutricional china, ya puedes entender bien eso de las potencias, ¿sí? Por ejemplo, los organoterápicos. Cuando ves que, por ejemplo, tienes que dar hígado a la 4 y corazón, bueno, más bien hígado a la 9 y corazón a la 4, ah, ya puedes entender el por qué. ¿Por qué utilizas esas potencias y por qué de esa forma? ¿Y por qué combinas hígado con corazón? ¿A qué se refiere? Ahora, este estudio lleva mucho anatomía, fisiología, patología y clínica. No podemos entender bien ningún área médica si no entendemos bien los conceptos de la medicina como tal. Y este curso sería de medicina tradicional china. Por lo tanto, tenemos que aprender las bases médicas. Primero, para poder aprender a comunicarnos con otros especialistas de otras áreas médicas. Una vez que comprendemos esto, podemos comunicarnos mejor un acupunturista, con un homeópata, con un médico general, con un, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, no es así como que muy bonito y divertido, o sea, lleva trabajo y estudio, que a su vez les va a servir tanto para lo que están estudiando, como en este caso homeopatía o acupuntura o quiropráctica o masaje, que también les va a servir para su crecimiento personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que estamos practicando medicina. Yo, por ejemplo, soy licenciado en homeopatía, yo no soy médico, ¿sí? Porque mi cédula profesional y mi título dicen licenciado en homeopatía. Por lo tanto, yo no me puedo poner doctor. Me pongo maestro porque estudié una maestría en homeopatía y una maestría en educación, pero no me puedo poner doctor porque no soy doctor.
Si estudiara un doctorado, aunque no sea médico en medicina general, yo me puedo poner doctor porque estudié un doctorado, ¿sí? Ahora, pero moralmente hablando, un licenciado en homeopatía es un médico, un licenciado en acupuntura es un médico, ¿sí? Que yo nada más pongo imanes, también, aunque no lo creas, eres un médico, porque estás trabajando con el cuidado de la salud de la gente. Y si no conoces los principios de la medicina, la puedes regar, te puedes equivocar. No en gran medida. A lo mejor tú puedes decir, yo con lo que yo sé, por ejemplo, tú, Rosario, de imanes, con eso tengo para sacar gente de sus malestares. Sí, tienes toda la razón. Pero si comprendes los conceptos médicos, vas a entender el por qué realmente se aplican de esa forma los imanes. Más si es en la medicina tradicional china. Porque también eso del polo positivo y el polo negativo y todo ese rollo tiene mucho que ver con la medicina tradicional china, con el yin y con el yang. ¿Sí me debe entender? Entonces, este curso yo lo pensé en base al conocimiento de las bases de la medicina tradicional china. Pero muchos se están equivocando y dicen, no, es que voy a aprender, yo quiero aprender acupuntura. Bueno, este curso no es de acupuntura. Lo podemos hacer si ustedes quieren, ¿por qué no? Lo podemos hacer de acupuntura, podemos ver herbolaria, podemos ver varias cosas, pero necesitamos conocer las bases de la medicina tradicional china para poderlo entender. Y podemos ver la herbolaria desde el punto de vista mexicano, desde la herbolaria mexicana aplicada a la medicina tradicional china, ¿sí? Y lo vamos a entender mucho mejor. Y vamos a comprender por qué las combinaciones de plantas, de los tisanas y todo eso, que el tisana betel, que el tical, que el umbadús, que el riñosán, que el abango. Ahí podríamos comprender mejor el por qué se llevan esas plantas y no otras. Y para qué realmente va a servir cada planta. Porque no es nada más decir, ay, pues el árnica te sirve para las varices, pero ¿en qué momento? En general, así en general, pues no crees que sirve mucho que digamos para las varices, el árnica. Sirven mejor otras plantas, el aesculus, ¿sí? O simplemente el aesculus hipocastañum. ¿Por qué el aesculus sirve para las varices? Fíjate que no sirve para las varices el aesculus. Entonces, ¿por qué se usa? Ah, porque desestanca la sangre en el hígado. Y eso lo entendemos mejor con la medicina tradicional china. No sé si me estoy dando a entender. De eso se trata el curso, ¿eh? Pero si ustedes quieren que veamos acupuntura, que veamos bencaología y todo eso, pues lo pueden poner por escrito en el WhatsApp y yo con todo gusto lo arreglo de tal forma que podamos ver también la acupuntura y que podamos ver bencaología. El problema de la acupuntura es que se necesita una clase presencial, por lo menos una o dos clases presenciales. Pero ahí les va. Yo sé que, por ejemplo, Lupis, pues no va a ocupar esas clases presenciales porque ya sabe poner ventosas, ya sabe poner moxa y vamos a aprender acupuntura en el taller que estamos tomando, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, Rosario y Gaby, bueno, Gaby ya también ya conoce algo de acupuntura, no hay tanto problema, pero podemos hacer un taller presencial allá en México, ¿sí? Para que los que no conocen esto de la moxibustión, la acupuntura, las ventosas, todo eso, pues puedan aprenderlas, ¿sí? No hay ningún problema, pero es cuestión de que ustedes lo pongan en el chat del WhatsApp. Maestro, pues sí queremos que integre acupuntura o que integre este, bencaología y todo eso, ¿sí? Esa es una moxa precisamente indirecta, sí, es una moxa indirecta. Entonces,
Ya es cuestión de que ustedes decidan, ¿sí? Por lo pronto, vamos a iniciar con esto de la historia de la medicina tradicional china para saber de qué habla en realidad o de qué se trata en realidad la medicina tradicional china, ¿sí? Muchos no entraron, pero yo espero que vean las grabaciones. Bien, miren, esta medicina es una de las más antiguas que hay en general a nivel mundial, ¿sí? Eh, en la prehistoria, cuando empieza, ¿cuál sería para ustedes la parte más importante en el que dijeran ustedes, gracias a esto sabemos que comenzó la civilización? ¿Qué sería para ustedes lo más importante? De decir, gracias a esto sabemos que desde aquí comenzó la civilización. Cuando, bueno, yo en mi caso pienso que cuando la gente empieza a cuidar a otra gente. Exacto, ay, Rosario, ya habías tomado la clase, se me hace. ¿Cuándo descubrimos que comenzó la civilización? Cuando encontramos restos de personas con vendajes, que tenían fracturas, con cuidados, aunque sea paliativos, pero con cuidados. Cuando unas personas empezaron a preocuparse por otras personas y empezaron a ayudarse mutuamente. Esa es la historia de la civilización, realmente. ¿Sí? Este, en el caso de China, en el caso de lo que era China antes, es ese pedacito que ven ustedes de color café, ¿sí? Y era el reino de Shang. De ahí que la capital sea Shanghái, ¿sí? Ahí precisamente en el reino de Shang es donde empieza la China antigua. Y se han encontrado grabados en huesos de animales, en caparazones de tortugas, que tienen una antigüedad de más de 3.000 años, casi 5.000 años, con anotaciones sobre la asistencia médica y la salud pública, es decir, anotaciones de cómo se ha ayudado a otras personas en sus enfermedades. Y se han encontrado, estamos hablando de más o menos 5.000 años, huesos, caparazones que hacen referencia a muchas enfermedades que se trataron en aquel entonces en ese lugar del reino de Shang. ¿Sí? No digo que realmente la medicina tradicional china sea la más antigua. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ya estamos hablando de que la medicina, pues, ya se estaba desarrollando en Egipto, en Mesopotamia, ¿sí? Etcétera, etcétera. En el Código de Hammurabi, por ejemplo, en Mesopotamia, encontramos recetas, encontramos el reglamento que tenían que seguir los médicos para tratar a las personas. En Egipto, en los jeroglíficos de Egipto, también encontramos reglamentos y encontramos eh, prácticas médicas. Incluso se han encontrado huesos, cráneos con trepanación, o sea, con cráneos abiertos. Ellos ya 2.000 años antes ya utilizaban, antes de Cristo ya utilizaban la trepanación, ¿sí? Pero en la medicina prehistórica, podemos encontrar en los huesos que se han encontrado ahí en la región de Shan, podemos encontrar que en realidad la práctica médica era muy sencilla, ¿sí? El chamán escribía en estos huesos preguntas dirigidas a una divinidad sobre la enfermedad que afligía a tal o cual paciente, sobre el futuro, sobre lo que le inquietaban a los pacientes.
¿sí? Era como que el primer rasgo, un problema emocional que tenía el paciente antes de que comenzara la enfermedad. Luego las piezas se ponían al fuego y al agrietarse emitían un crujido que partían el hueso, los huesos en diferentes partes, y con lo cual el chamán interpretaba el mensaje, tanto del crujido como de la forma en que se partieron los huesos, donde él escribió. Y para ellos, esa era la divinidad que estaba hablando de por qué se había enfermado la persona y cómo se podía curar. En lo que respecta a las enfermedades, normalmente se le atribuían a los espíritus o a los errores de los antepasados, que estaban descontentos por algo con sus descendientes y tenían que arreglarlo para darle honor a sus antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, los cuales habían castigado al paciente con algún mal. Y por lo tanto, para poder llegar a la sanación, había que reparar las faltas cometidas y demostrar el debido respeto tanto a la divinidad como al espíritu responsable de la dolencia del paciente. ¿Sí? O sea, en la prehistoria, la parte médica estaba muy unida al chamanismo, a la suerte, al enfoque divino, cosas por el estilo. También, entre otras cosas, se culpaba a las fuerzas de la naturaleza, que si el viento, el frío, el calor, la humedad, la sequedad. Para ellos, esas fuerzas místicas de la naturaleza eran como una especie de espíritus maléficos que entraban, que traía la naturaleza y que entraban al cuerpo de una persona. Y eso le ocasionaba la enfermedad. Ahora, la medicina tradicional china, ya cuando empieza a regularizarse, se basa principalmente en la filosofía taoísta y sus principios son, digamos, del tipo cosmológico. Um, por esa razón, luego encontramos que viento en hígado, que humedad en páncreas, que fuego en corazón o cosas por el estilo. ¿Sí? Esa era la forma de explicar la patología en la medicina tradicional china. Ahora, no por eso significa que no podamos hoy en día conocer a qué se refería la medicina tradicional china. ¿Sí? ¿Qué es fuego en sangre? ¿Qué es humedad en páncreas? ¿Qué significa todo eso? Para conocer los aspectos importantes de la medicina tradicional china, vamos a comenzar por conocer un poquito más su historia, sobre todo por parte de los emperadores míticos, que fueron Fuxi, Shenong y Huan Din, ¿sí? Fuxi, que fue el primer emperador mítico, estamos hablando de que surge del año 3000 antes de Cristo aproximadamente, ¿sí? A él se le considera el padre de los libros de las mutaciones, del libro de las mutaciones, de Li Ching, que es uno de los libros chinos mucho más antiguos y tiene su razón de ser, ¿sí? A él se le atribuye la escritura, la caza, la pesca, el matrimonio, las leyes, la unificación del pueblo de Shang, ¿sí? O el pueblo, lo que era la prehistoria del pueblo chino, ¿sí? A él se le atribuyen los 8 trigramas y se representa como un hombre, una persona mitad hombre y mitad serpiente, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que Fushi llegó a esto, a este conocimiento? ¿Sí? Fushi dice en su libro, en el principio no existían ni la moral ni el orden social.
Los hombres solo conocían a sus madres, no a sus padres. Cuando estaban hambrientos buscaban comida, cuando estaban satisfechos tiraban los restos. Devoraban a los animales con todo piel y pelo, bebían su sangre, se vestían con pieles y juncos. Entonces llegó Fushi y miró hacia arriba y contempló lo que había en los cielos y miró hacia abajo y contempló lo que ocurría en la tierra. Unió al hombre con la mujer, reguló los cinco cambios y estableció leyes de la humanidad. Concibió los ocho trigramas para conseguir el dominio sobre el mundo. Para esto, Fushi enseñó a sus súbditos a cocinar, a pescar con redes, a cazar con armas de hierro, a sacar el hierro y fundirlo. Institucionalizó el matrimonio, ¿sí? Ofreció los primeros sacrificios a los dioses. ¿Cómo es que logró todo esto? Pushkin había sido elegido emperador. Para esto, estamos hablando de que es un emperador mítico, ¿sí? Déjenme ver. Miren, el primer emperador del que se tiene conocimiento real fue Qin Shi Huang, ¿sí? Pero él existió en el 221 antes de Cristo. Y él fue al que se le atribuye la unificación de los cinco imperios, ¿sí? Aquí de Fushi estamos hablando solamente del imperio Shang, ¿sí? Pero en realidad, a ver, miren, para que se den una idea más o menos. Ah, que China en realidad estaba dividida en varias partes, ¿sí? Es, esto como rojito era el imperio de Chang, si mal no recuerdo, ¿sí? Esto amarillo era el imperio de Yang y de Shatuo, ¿sí? Luego este era el imperio de Qi, este era el imperio de Changhi. Ah, miren, aquí dice el imperio de Hu, el imperio de Hu. Entonces, ¿dónde está Shang? Según esto, este era el imperio de Chang, ¿sí? Total que en realidad estaba dividida en varias partes, ¿sí? Y acá era la parte tibetana. Miren, aquí está Hushan, sí, el imperio de Shang, que es el imperio de Hu. Y todo esto eran regiones de China que estaban divididas. Esta unificación de China se le debe a Qin Shi Huang. Ahorita de los emperadores místicos solamente estamos hablando del imperio de Chang, ¿sí? Que es diferente. Fuxi
se sube a una montaña y comienza a ver el mundo en general. Y empieza a ver que había una montaña a lo lejos que dividía su sombra o su luz en dos partes, o se dividía la montaña en dos partes, una llena de luz y una llena de sombra. Y dijo que la montaña tenía su yin y su yang. ¿A qué se refería eso del yin y del yang? Se refería a la zona iluminada, era llamada yang, y a la zona oscura era llamada yin. ¿Sí? Vamos a retomar esto en la siguiente clase, pero quiero que lo entendamos. Entonces, a la parte iluminada, él decía que la montaña era completa, porque la luz del sol era la que atraía a las aves, a los animales, era la que hacía crecer a las cosechas, etcétera, etcétera. Entonces lo dibujo con una sola rayita. Y a la parte de las sombras lo dibujó con dos rayitas, porque era algo que estaba cortado, ¿sí? Pero se dio cuenta que no todo era exactamente yin ni todo era exactamente yang, y empezó a poner otras rayitas en donde estaba una rayita completa, dos rayitas partidas, una rayita completa. A eso se le llamó los trigramas, ¿sí? Que es una forma de adivinar del que se le conoce como el I Ching. ¿Alguien ha oído hablar del I Ching? ¿Alguien lo ha escuchado mencionar o lo conoce? No, ¿De maestro. quién? No, doctor. Del I Ching. No, no. Pues hagan de cuenta que es una forma de adivinar que se utiliza mucho en China. Miren, esto ya serían los 64 sextagramas, ¿sí? Pero esta forma de escribir, esto, por ejemplo, significaba kun, o significa tierra, pues, estas líneas partidas, ¿sí? En cambio, las tres líneas completas significaba cielo, qian, cielo, ¿sí? Pero entre el cielo y la tierra, pues estaba el fuego y estaba el agua. Pero el agua nutría, no, el fuego nutría a la montaña, ¿sí? Y la montaña también, o el cielo generaba al viento. Y así sucesivamente fue como empezaron a surgir los trigramas, ¿sí? Pero luego Fushi dijo, oye, pues esa es una forma de comunicarse con otros para que todos nos entendamos. Y inventó la escritura a través de ideogramas o a través de figuras, ¿sí? Por ejemplo, para dibujar a una persona, se ponía este símbolo de aquí, este símbolo que está aquí al inicio, ese es el símbolo de algo grande, de algo que está elevado. Pero si tenía una rayita en medio, eso significaba una persona, ¿sí? Y si estaba muy elevado o muy marcado esa elevación, significaba una persona alta. Si le ponías este símbolo de aquí de abajo, ¿sí? Con una comita y una rayita aquí en medio, significaba una persona chaparrita, ¿sí? O este símbolo muy chiquito significaba un niño. Y así, cada símbolo tenía un significado y a eso se les llamó ideogramas. Vean, por ejemplo, miren, este significa elefante, ¿sí? Este significa vaca, este significa venado, pájaro, ¿sí? Y fueron cambiando los ideogramas. Aquí se ve cómo fueron cambiando
hasta llegar al ideograma más actual, ¿sí? Pero Fuxi fue el que puso estos ideogramas como una forma de comunicación, como una forma de escritura. ¿Sí me estoy dando a entender más o menos de qué estoy hablando? Sí, Sí, doctor. ¿Sí? Ahora, analizando todo esto, él veía que la tierra la dominaba el hombre, pero ¿quién dominaba los cielos? ¿Sí? Y empezó a pensar que se tenía que adorar a los dioses, porque los dioses eran los que dominaban los cielos y los espíritus eran los que dominaban la parte invisible cuando el hombre dominaba la parte visible. Pero también observó el crecimiento de las plantas y empezó a idear una forma de plantar las semillas para poder tener siembras. Y todo lo que él iba descubriendo se los iba transmitiendo a otras personas. Por eso lo escogieron a él como el primer emperador de Shang, ¿sí? De Hushang, ¿sí? Ahora, también observaba que pues había pequeñas comunidades en donde todos los hombres se acostaban con todas las mujeres, ¿sí? Esto era algo bueno porque todo el pueblo, todos los hombres se unían cuando el pueblo estaba en peligro. ¿Estaba bien, sí o no? Todos los hombres podían acostarse con todas las mujeres y podían tener hijos con todas las mujeres. Pero cuando estaba en peligro el pueblo, todos los hombres se unían. O por ejemplo, para cazar, para cosechar, todos los hombres se unían. Y todas las mujeres se organizaban para la enseñanza de los niños, para la protección de ellos, pero también para la atención a los hombres cuando salían a cazar. ¿Qué opinan de eso? ¿Estaba bien o no? ¿Qué dirían ustedes? Con confianza, hombre. ¿Nadie? ¿Nadie opina? Pues de acuerdo. Dice mi hija que también estamos de acuerdo. Muchos podemos decir, oye, pues estaba bien, o sea, si no había pleitos, no había problemas entre los hombres y las mujeres, todas se ayudaban unos a otros, entre hombres y mujeres, o sea, qué padre, ¿no? El problema estaba en que empieza la propiedad privada. Cuando empieza la siembra, ya empiezan a quedarse en los lugares donde van a sembrar, ¿sí? Y entonces empiezan a decir, esta siembra es mía. Además de que se daba el comercio, ¿sí? Si todos sembraban lo mismo, ¿cómo podían entonces obtener otros productos? Si todos se dedicaban a la caza, ¿cómo podían, por ejemplo, comprar maíz? Entonces empezaron a ver que unos se dedicaban a la caza, unos sembraban una cosa, otros sembraban otra, unas mujeres hacían vestidos, otras hacían vasijas, y empezó a diversificarse la actividad económica. Pero al nacer la propiedad, la siembra, nace también la propiedad privada. Yo puedo sembrar aquí porque esto es mío, esto yo lo corté, yo corté los árboles, yo haré la tierra, yo la preparé, por lo tanto esta siembra es mía. Y esta siembra la puedo utilizar para mi familia y para comercial. Yo sembré, por ejemplo, digamos, maíz, sí, que es en China, pues no, ¿verdad? O yo sembré arroz, yo sembré frijol, yo sembré otro producto. Y entre ellos se intercambiaban productos para comercializar. O por ejemplo, yo cacé tantos animales y curtí tantas pieles. O por ejemplo, yo hice tantas vasijas, tantas cucharas, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Ahí es donde empiezan los problemas. El primer problema era la propiedad privada. El segundo problema era, ¿sí? Como todos los hombres podían tener relaciones con todas las mujeres y podían tener hijos con todas las mujeres, no se sabía qué hijo era de quién. Y había más de algún gandaya que tenía más hijos que otros. Si entre todos mantenían a los niños, ¿por qué yo tengo que solamente tengo 2 hijos, tengo que mantenerte a tus hijos que son 50? ¿Sí? Empiezan esas desavenencias. No solo eso, empiezan los hombres desobligados. Yo tengo hijos con esta, con esta, con esta, y a ninguna mantengo, a ninguna ayuda. Ahí es donde Fushi dice, no, a ver, vamos a ver. Vamos a poner una regla, que un hombre se case con una mujer, ¿sí? En ese entonces, aunque estaba la regla del matrimonio, comienza la regla del matrimonio, en donde un hombre, una mujer le pertenecía solamente a un hombre, como si fuera una cosa, ¿sí? Pero a cambio, ese hombre se va a encargar de que no le faltara nada a esa mujer y de cuidar y mantener a sus hijos, ¿sí? Podían, todavía se acostumbraba el intercambio de mujeres, sobre todo cuando llegaba un extraño. Y de hecho todavía en algunas partes cercanas a Rusia y en varias partes todavía se acostumbra, en algunas tribus africanas, en algunas regiones de Rusia, en el Polo Norte con los esquimales, todavía se acostumbra a que si llega un visitante, le ofrecías lo mejor que tenías, el fuego, alimentación, agua, ropa fresca, sí, ropa limpia, pero también le ofrecías a la mujer como un tributo, ¿sí? Era como compartimos, convivimos, pero si la mujer tenía un hijo, yo me tengo que hacer cargo de esos hijos. Tercer problema, ¿qué pasa si yo tengo una heredad? ¿Qué significa una heredad o un patrimonio? Patrimonio significa lo que el padre acumuló y heredad es lo que le puedo dejar a mis hijos. Ya una vez estableciendo que tú te vas a hacer cargos de los hijos de una sola mujer, entonces ahora se establece que los hijos te van a ayudar a multiplicar tu patrimonio, pero tú vas a dejar una heredad a tus hijos, de manera que cuando ellos formen sus familias no empiecen desde cero. Y esa heredad era desde conocimiento, era tu empleo, porque en China, en la India, quiero que sepan que está, ahorita ya en China ya no, pero todavía mucho tiempo atrás, lo que es China, India y Tíbet y Mongolia estaba regida por la ideología de castas. Si tú eras hijo de un sembrador, tenías que ser sembrador, te guste o no te guste, y tenías que aprender el oficio de tu padre. Esa era tu heredad. Si tú eres artesano, te guste o no te guste. Y tenías que aprender el oficio de tu padre, era parte de tu heredad, ¿sí? No solamente era para establecer un oficio por casta, sino que también cada familia se preocupaba por perfeccionar lo que hacía. Chequen, por ejemplo, cosas como documentales, novelas, películas chinas, coreanas, japonesas, y van a ver que la honra a los padres partía desde el cuidado de ellos, ¿sí? El aumento de bienes, pero también la perfección de sus oficios. Esto, por un lado, también se veía en los griegos. Lo podemos ver en diálogos de Platón cuando habla de la ciudad utópica, donde él decía que lo mejor sería establecer la ideología de castas, ¿sí? Pero ¿de dónde lo aprendió Platón?
Platón lo aprendió de Aristóteles. ¿Y de dónde lo aprendió Aristóteles? Aristóteles lo aprendió acompañando a Alejandro Magno a todas estas regiones de la India, del Tíbet y de China. Fíjense qué curioso. Ahora, ya una vez que tú te encargabas de tus hijos, tenías que dejar una heredad, que era desde el conocimiento, el oficio, la tierra, un lugar donde pudieran vivir tus hijos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cosas para que no empezaran desde cero su matrimonio, cosas por el estilo. Pero luego, Pushkin también vio la necesidad de alguien que coordinara a la gente. Eso lo vemos también en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el Génesis, donde el suegro Jetro de Moisés, Jetro, el suegro de Moisés, le dice a Moisés, si tú coordinas a toda la gente, te vas a desgastar. Mejor divide jefes de 10, de 100, de 1000 y de 10,000. Y de esa forma, ellos se van a encargar de esos asuntos y tú nada más tienes que encargarte de los asuntos más importantes que competen a toda la ciudad. Entonces, Fuxi hace eso también, divide a la gente en grupos a las cuales lo que hoy conocemos como pueblos o ¿cómo decimos nosotros? Como pequeñas ciudades, por decirlo de esa forma, en donde empezó a poner regentes. Pero si estos se dedicaban solamente a regir y los soldados solamente a proteger, empezó a cobrar un impuesto a la gente que sirviera para la manutención de los soldados y que sirviera para la manutención de los regentes. ¿Sí? Entonces, todo eso hizo Fuxi contemplando la naturaleza. Y Fuchs veía que cada vez la gente se enfermaba más. Y decía, pero ¿por qué la gente cada vez se enferma más? Porque, decía él, que se alejaban de las leyes naturales, se alejaban de vivir de la naturaleza y cada vez se concentraban en lo que obtenían de estar en vez de, ¿cómo se dice? Cuando es un pueblo que ya se establece, que ya no es nómada. ¿Sí? Dijéramos de vivir en la ciudad, ¿sí? Todo eso hizo Fuchi. Enseñó también a los modales en la comida, ¿sí? Y enseñó también que en ciertas épocas del año la gente se enfermaba de ciertas cosas, en cierta época del año había que sembrar, en cierta época del año llovía, etcétera, etcétera. A eso se le llamó los 5 cambios naturales, ¿sí? Lo que hoy conocemos como las estaciones del año: primavera, verano, canícula, otoño e invierno, ¿sí? Eh, pues él fue el que empezó a hablar acerca este, de las enfermedades, cómo se manifestaban en ciertas épocas. Pero también Fushi alcanzó a mencionar de cómo es curioso que en ciertas épocas del año crecían ciertas plantas, ¿sí? Y él empezó con eso de los sacrificios a los dioses. El siguiente emperador fue Shenang, ¿sí? Shenang, el emperador Yang. De hecho, su nombre significa el divino granjero. Él fue el que perfeccionó la práctica de la agricultura que había dejado Fuxi, ¿sí? Él fue el abuelo de Juan Din, que ahorita vamos a ver cómo es muy, muy importante, e incluso lo ponen casi, casi como hermano de Shen Nong, ¿sí? Pero en realidad Shen Nong fue el abuelo de, Fuxi, de Juan Din, y fue a su vez creo que nieto o bisnieto de Fuxi, ¿sí? Él vio mucho acerca de las enfermedades y de cómo curar a las personas, ¿sí?
Entonces, él tomó en cuenta lo que dijo Fushi y dijo Shenong. Quiere decir que si las plantas crecen en tal época del año, la naturaleza proveyó a esas plantas de la curación necesaria para los enfermos, ¿sí? Hubo un tiempo en que Samuel Hahnemann, ya todos les he hablado de Samuel Hahnemann, que yo sepa. ¿Ame quién es? Ame, ¿eres América? A lo mejor no me escucha o no sabe poner el volumen. A lo mejor América no me conoce y no sabe de lo que estoy hablando, pero los demás sí, ya hemos hablado de la homeopatía y hemos hablado cómo Hahnemann, Samuel Hahnemann en su historia, llega un momento en que se decepciona de la medicina y dice, esto no sirve para nada y empieza y quema libros y hace un escándalo porque no pudo curar primero a un amigo y luego a un hijo, ¿sí? Y se dedica a la traducción de libros. Entonces un día dice, ¿cómo es posible que el buen Dios haya hecho sus criaturas y las haya dejado en manos de la enfermedad? ¿Acaso Dios es malo? ¿Sí? Dios no puede ser malo. Por lo tanto, Él dejó la cura para las enfermedades, pero ¿en dónde las escondió? Después en otro escrito dice, debió de haberlas escondido en la naturaleza. Y observó Hahnemann que las personas que se enfermaban de X o Y enfermedad se curaban con hierbas que crecían en la misma época del año y en la zona de las enfermedades. Sin embargo, hasta que tradujo la materia médica de Cullen, Cullen decía, es curioso cómo la chinchona provoca los mismos síntomas que cura. Es entonces cuando Hahnemann logra entender que ciertamente la verdadera curación estaba en la naturaleza. Pero esto mismo lo había predicho Shennon 2000 años antes o más de 2000 años antes de Hahnemann, casi más, casi 4000 años antes de Hahnemann, o 3000 y cacho años antes de Hahnemann. Pero Shennon fue el primero en decir que para conocer las propiedades de las plantas, primero se tenían que observar, algo que después lo vería Galeno y lo vería Paracelso, ¿sí? Primero se tenían que observar la forma, el color y la textura. Pero aparte había que probarlas para conocer el color del interior, porque hagan de cuenta que una planta cuando la hierves cambia de color muchas veces, el color del interior y el sabor, el tipo de sabor. Y en base a eso empezó a decir qué plantas curaban qué cosas. Y le dio a los órganos también una relación con la naturaleza y con el color, que luego vamos a ver en lo que se llamarían los 5 elementos, ¿sí? Empezó a ver que las plantas que servían para los riñones o que hacían orinar tenían un sabor salado, un tinte blanquecino o un tinte negruzco, ¿sí? Y las que servían, por ejemplo, para el hígado tenían un tinte de color verde o un sabor ácido y así sucesivamente. Empezó a relacionar las plantas y dejó un escrito de 101 entre plantas, minerales y animales que él experimentó y que dejó dicho qué sabor que tenían, qué color y para qué órgano servían. Él fue el que empezó a crear un método de atención a los pacientes, ¿sí? Normas éticas de los pacientes, ¿sí?
De hecho, él murió intoxicado por tanto veneno, tanta planta que probó, porque también probaba venenos de animales, ¿sí? La materia médica que él hizo al principio se llamaba Peng Chao, después se le llamó Bencao, ¿sí? Y hoy en día a la materia que él hizo se le llama bencaología, que es el estudio de las plantas, ¿sí? Ah, miren, dice, probó 365 diferentes drogas y dejó la información de 365 diferentes drogas, de las cuales 51 no eran hierbas, eran minerales, venenos y otras cosas, venenos animales. Él ya había incluido el rubiarbo, la podofilina, el opio, el aconitum, el ginseng, el ginkgo biloba, el estramonio, la corteza de canela y la marihuana. Ya él había dicho para qué enfermedades podían servir, ¿sí? Y él decía eh, que para poder conocer las propiedades de las plantas tenías que probarlas tú directamente para saber qué sabor te dejaba en la boca, en la lengua y qué sensación te daba, si era fría o caliente. Después surge Juan Dinegin, Juan Din. Ya él sí hay como escritos o historias reales, ya no es tan mítico, o sea, se sabe que sí existió, pero se le atribuyen tantas cosas que lo hacen mítico, ¿sí? Ya estamos hablando de 2700 años antes de Cristo, aproximadamente, ¿sí? Él fue el único emperador que ha vivido más de 120 años. Juan Ding fue el primero en preocuparse por la unificación de China. Sin embargo, hizo algo muy, muy importante para nosotros, fíjense. Mandó a un médico y un servidor público, un emisario y un militar a cada una de las regiones de lo que era la China antigua. Cada una de estas regiones mandó sirvientes, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de Cantón, Guiyang, Guiyang, Yongnuan, Chengdu, Hushan, Nanshan, Foshu, 6, Guangzhou, Nanking, Calais, Xi'an, Pekín, Tuyuan, Xi'an. 10 regiones, ¿sí? Que luego se dividieron en 5. Pero también mandó gente a Mongolia y al Tíbet. Mongolia estaba por acá por arriba y por acá estaba el Tíbet, ¿sí? Y incluso llegó a parte de la India, que está por este lado. Y empezó, y le tenían una misión, descubrir cómo se curaban la gente y qué enfermedades había en qué épocas del año. Esa era la misión. En el libro, en el Neijing de Juan Ding, aparece un emisario que se llama Chibo. Chibo en realidad sería como el mensajero del chi, el mensajero del movimiento, el mensajero de la energía. Es un nombre ficticio que quería dársele a todas estas personas que participaron para ir a cada una de las regiones para conocer qué enfermedades había, en qué épocas del año y cómo se curaban. ¿Sí? Y allí es donde conoce Juan Ting la acupuntura. Ah, se me olvidó decirles, Pushi, el emperador que vimos con cola de serpiente, además de establecer el matrimonio, de establecer todo ese tipo de cosas, de pensar en el yin y el yang, el I Ching de la escritura, él veía en el cuerpo puntos, como una especie de manchas oscuras o blancas, y veía que en todas las personas estaban los mismos puntos. Él empezó a unir esos puntos como si fueran constelaciones de estrellas
y descubrió lo que hoy conocemos como los 8 vasos maravillosos. Esa fue la primera relación con la acupuntura. Y llegó a utilizar espinas de huizache para picar en esos puntos de acupuntura y producir sangrías y ver que las personas se curaban con eso. O sea, Fushi fue el padre de la acupuntura. ¿Sí? Cuando Juan Ding hace esto que les digo de mandar los emisarios, ya se había esparcido la cultura de la acupuntura y ya se había esparcido la cultura de la arbolaria. Pero empezaron a ver que había más conocimiento entre la gente que se dedicaba a las curaciones, que habían observado más cosas. Y Juan Ding lo recopila en el libro que llamaríamos el Neijing. ¿Sí? De hecho, el nombre completo es ese, Juan Ding Neijing. ¿Sí? Juan Ding, de hecho, murió a los 120 años, reinó casi 100 años, lo que era la China antigua y fue parte de los primeros 5 emperadores de la región de Hushan, ¿sí? Que pertenecían a la dinastía Xia, ¿sí? Realmente a él se le atribuye la organización de la civilización, o sea, ya todo había empezado con Fuxi y con Chibu, perdón, Shenong, pero Juan Din lo organiza todo y todo lo deja por escrito, ¿sí? Estamos hablando del 2500, 2700 antes de Cristo. Para cuando Alejandro Magno llega a esta región aproximadamente en el 500 antes de Cristo y Aristóteles, ¿sí? Alejandro Magno ya conoce el libro de Juan Din y Yin, ¿sí? El gran libro de Juan Din, y empieza a ver que ellos ya tenían la medicina sistematizada. Y entonces ordena a Aristóteles sistematizar todo, en todos los imperios que él había conquistado. ¿Sí? Y de ahí surge la sistematización de la medicina, de la música, de las matemáticas, del álgebra, de la astrología, de la historia incluso. ¿Sí? Porque Alejandro Magno veía en este libro de Juan Dín como un ejemplo a seguir en todo el mundo conquistado. Entonces regresa Aristóteles con toda una corte y ordena que en todas las ciudades donde estuvo Alejandro Magno se sistematice todo, absolutamente todo. Por eso encontramos la medicina sistematizada en Egipto, en Persia, en Mesopotamia, incluso en el pueblo hebreo, más o menos unos 500 a 800 años antes de Cristo, en el tiempo en el que Alejandro Magno había mandado a Aristóteles a coordinar todo eso. Y obviamente estamos hablando de que Europa le atribuye a Aristóteles la sistematización del pensamiento y el nacimiento de la filosofía. ¿Sí? Por eso, cuando vemos los diálogos de Platón, vemos que sus diálogos están demasiado sistematizados, porque ya era un pensamiento filosófico sistematizado. Pero esto proviene de China, esto ya provenía de la sistematización de China que había propuesto Juan Ding, ¿sí? Y Juan Ding es el primero en empezar a unir todos los reinos de China. Primero para fortalecer el pueblo chino. Segundo, para fortalecer los servicios que el emperador podía ofrecer a todo su pueblo. Pero tercero, también con fines de captación de impuestos. ¿Sí? Con Juan Ding se escriben las primeras obras de la teoría de la medicina tradicional china. Uno de los más famosos es el clásico de medicina interna del emperador amarillo, donde ya se hablaban de cirugías, ¿sí? Y obviamente el Juan Di, el Neijing de Juan Di, ¿sí? Que se divide en 2 partes, el Su Wen y el Lin Shu. Les voy a pasar estos libros, ¿sí? Se los voy a pasar.
estoy pensando en ver si nos cambiamos a Telegram. Si no tengo problemas con pasarle los libros, seguimos aquí. Si tenemos problemas, nos pasamos a Telegram. O les voy a pasar todos los libros de una vez y ustedes los descargan vía Google, los que ustedes les llamen la atención, ¿sí? Les paso primero los de medicina tradicional china, luego les paso de diagnóstico, de acupuntura y así sucesivamente. Bueno, en pocas palabras, el Juan de Neijin es el compendio, el primer compendio, junto con el libro de medicina interna de Juan Din, es el compendio de las bases de la medicina tradicional china. ¿Qué incluye la medicina tradicional china? La medicina tradicional china incluye el Anma y el Anmo y el Tuina. Anmo, Anma y Tuina, ¿sí? Que es masaje al estilo chino y quiropráctica, ¿sí? Luego incluye el Qigong, los ejercicios que debe realizar una persona para mantener una buena salud. La medicina tradicional china incluye la acupuntura, perdón, los Jin Luo, los Jin Luo. Los Jin Luo llevan acupuntura, ventosas, agujas ventosas y y moxa, moxibustión. Luego incluye la bencaología. La bencaología incluye todo lo que tenga que ver con untarse o con que entre al cuerpo humano. Todo lo que entra al cuerpo humano, ya sea por ungüentos, pomadas, por tomado, ya sea por test, por alcoholes, tinturas, etcétera, etcétera. Todo eso es bencaología, ¿sí? Y la meditación, la filosofía, el descanso, la comunicación con el Ser Supremo, con el todo, ¿sí? Y con la naturaleza. Todas esas son las 5 partes de la medicina tradicional china, que se fueron fortaleciendo y que fueron surgiendo poco a poco conforme fueron avanzando las dinastías. La primera dinastía, pues fue la dinastía Xia, ¿sí? Que fue del 2000, aquí dice 2205, pero no, realmente la dinastía Shang sale como del 3200 antes de Cristo hacia el 1700 antes de Cristo. Y después surgió la dinastía Shang, donde ya ahora sí los 5 reinos se unen en China, ¿sí? Pero luego se peleaban por quién iba a gobernar, si el reino de Qi, si el reino de Han, si el reino de Chu, si el reino de etcétera, etcétera. Entonces se empezaron a cambiar los emperadores por dinastías. Surgió la dinastía Shu, la dinastía Qin, la dinastía Han, sí, que es una de las más importantes para la medicina tradicional china, ya por el año 206 antes de Cristo, ¿sí? Eh, Luego viene la dinastía Jin en el 265 antes de Cristo, la dinastía Wei, no, después de Cristo, perdón, 265 después de Cristo, la dinastía Jin Oriental del año 317, las dinastías del norte, etcétera, 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 hasta llegar a la República China y luego la República Popular de China. Muy importante esto, el último emperador perteneció a la dinastía Qing, que muere en 1911. No sé si han visto su película de La vida del último emperador, ¿sí? Ahí dicen que caen las puertas del reino prohibido. Cuando llega la República China, estamos hablando de 1911-1949, la Asociación Médica Americana ya estaba repelando en contra de la medicina alternativa. Decían ellos que solamente la medicina se le llamaba académica, por decirlo de esa forma. La medicina académica era la medicina real, la medicina científica, y que todo lo demás era mentira. Para entonces, Estados Unidos dominaba en China, ¿sí? Dominaba en China. Y ellos empiezan a decir que la acupuntura y la herbolaria y todo eso que eran mentiras y que tenía que China tener, digamos, tener hospitales y clínicas
y escuelas que se dedicaron a estudiar la medicina galénica o la medicina, como les dije ahorita, académica, por decirlo de esa forma. Pero mucho ojo porque esta de la Asociación Médica Americana estaba promovida por los grandes empresarios petroleros que después se hicieron farmacéuticos, los Rockefeller y todos esos grandes ricos de aquel entonces, que querían que la Asociación Médica Americana impusiera sus reglas y sus escuelas para imponer también sus medicamentos, ¿sí? Para cuando llega la República Popular de China, esto ya se había generalizado y ya todo el mundo decía que únicamente la medicina estadounidense era la medicina real. Por lo tanto, se empiezan a quemar libros de herbolaria, a quemar libros de acupuntura, a quemar los libros de la medicina tradicional china. Pero hubo un movimiento que se llamó el Huxing, y ese movimiento del Huxing empezó a recolectar los libros y guardarlos en cuevas para evitar que fueran quemados. Lo que hoy conocemos como bases de la medicina tradicional china es gracias a los libros rescatados por el Huxing, ¿sí? La primera dinastía que forjó el pueblo de la medicina tradicional china y su experiencia fue la etnia de los Han, ¿sí? De donde procedieron los, más bien, de sus antepasados fueron los Qin, los Shu, los Shang y los Xia. Digamos que los Han eran como los verdaderos dueños de China, como tal, por decirlo de esa forma, ¿sí? Y los Han ya reinaron China cuando ya era la región de los 5 imperios. Gracias a ellos se debe el desarrollo de la nación china. Y gracias a eso, pues podemos encontrar lo que es hoy, la China de hoy, ¿sí? En la dinastía Shu, o sea, en el año 1100 antes de Cristo, es donde ya se empieza a utilizar las terapias de la medicina tradicional china, como la acupuntura, la bencaología, el qigong, etcétera, etcétera. En el año 1100 antes de Cristo ya tenía toda una legislación, un fundamento, una base, ¿sí? Ya se hablaba del diagnóstico a través de la observación de la cara, de la lengua, del pulso, del olfato, a través del interrogatorio, ¿sí? En la dinastía Shu, más o menos en el 1100 al 221 antes de Cristo, ya se empezaban a imprimir en rollos todo lo que tenía que ver con la medicina tradicional china, pero se le agrega el confucianismo, la filosofía china se le agrega a la medicina tradicional china, ¿sí? Este, ya para el 221 antes de Cristo, ya el Huang Din Neijing era una obra obligatoria de todo aquel que quisiera estudiar o practicar la medicina tradicional china, ¿sí? Sobre todo la dinastía Han fueron los que dijeron, esto debe ser obligatorio si quiere usted ser acupunturista o si quiere ser médico en la medicina tradicional china. Para entonces ya se practicaban las cirugías, fíjense. Ya la cirugía tenían un alto nivel, ya ellos, estamos hablando del 206 antes de Cristo, no, el 206 después de Cristo, ya ellos sacaban una apendicitis, una colecistitis, cuando para Europa es hasta el año 1200 más o menos, cuando se conoce la apendectomía, ¿sí? Para este entonces, el 206 después de Cristo, ya estaba Huatuo. Huatuo ya hablaba de la anestesia para las cirugías en la acupuntura con una fórmula llamada Mafosan o con acupuntura. De ahí vienen los puntos de Huatuo, ¿sí? De la acupuntura.
Entre el siglo XIII y el siglo X de nuestra era, ya para entonces ya existía la imprenta en China. Nosotros decimos que la imprenta la inventó Gutenberg en el año de 1530. No, ya China ya tenía su imprenta y ya producía libros en masa. Sobre todo el Tratado por el Pulso, el Tratado de la Lengua, eh, la de cirugía de la medicina tradicional china, etcétera, etcétera. Ya había libros, textos que se distribuían a todos los que querían ser médicos, ¿sí? Ya había un examen para poder ser llamado médico, una escuela tal cual de preparación, o sea, ya había escuelas de medicina tradicional china. Aquí las escuelas de medicina en Europa surgen después del año 1300. En la época del oscurantismo, donde la Iglesia Católica prohibió las cirugías, las manipulaciones de los cuerpos y todo este tipo de cosas, se pierde todo el conocimiento médico y se retoma por los árabes hasta que surge la primera universidad no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya en la primera universidad donde había la carrera de medicina, ¿sí? Se retoma el conocimiento que se había perdido de Paracelso y de Galeno y todo eso, y de ahí nace la medicina actual del año 1300, mientras que la medicina en China fue regulada muchísimo antes, después del año 300, después del año 400, no, después del año 200 empezó a regularizarse la medicina tradicional china. Ya existía hasta un examen para poder entrar a una universidad para estudiar medicina tradicional china. Ya existía un examen cuando terminabas para poder ser médico. De acuerdo a la calificación del examen, te decían si ibas a ser médico de un emperador, de un guerrero, de un alto rango, del pueblo o de la gente pobre, según lo que hayas sacado en el examen, fíjate. ¿Sí? O sea, todos podían ser médicos, pero solamente los de más alto nivel podían ser médicos de los emperadores. Y existía una gran literatura dentro de la medicina tradicional china que se veía en todas las escuelas donde se estudiaba medicina china. ¿Sí? Estudios sobre la acupuntura y moxibustión, primero y segundo tomos, Wapu Si y Shou Hu Fan, libros clásicos de bencaología, elaboración de medicamentos o teoría de la ley sobre la preparación de los medicamentos, etcétera. O sea, les voy a mandar esta presentación, ya luego la ven con calma, todos los textos que había. Ya por el año, se me hace que fue por el año 700, me parece, no me acuerdo bien. Ah, dice ahí en el siglo XI o XII. Ya por el año 1000 aproximadamente, 1100, 1200, para la práctica de la acupuntura tenías que hacer tu examen con estas figuras de bronce, las cuales si encajabas bien la aguja, salía agua, ¿sí? Había agua que corría dentro de la figura. Si la encajabas mal, el agua salía por el orificio donde encajaste mal la aguja y te reprobaban. El agua representaba la sangre, representaba el chi, que no se debía de derramar el chi, ¿sí? Era curioso estas figurillas de bronce, cómo ayudaban a la verdadera práctica de la acupuntura. En donde se encajaban mal la aguja, te reprobaban, ¿sí? Y ya aparecían todos los puntos que conocemos hoy de la medicina tradicional china, los 365 puntos propios de la medicina tradicional china, ¿sí? Para el siglo XIV y el siglo XVII ya había tratamientos especializados para la fiebre, para el malestar general, para el dolor abdominal, para la diarrea, la falta de apetito y las erupciones de la piel. Ya se trataba una epidemia, ya había libros que decían cómo tratar una epidemia, ¿sí? Cómo eh, relacionar la fiebre con diferentes tipos de enfermedades y cómo tenían diferentes tipos de curación según el grado de fiebre. ¿Sí? Eso fue algo, un boom en aquel entonces.
Ya se hablaba del estancamiento, de la deficiencia, del exceso, ¿sí? Para el siglo XIV, el siglo XVII, eh, ya ya las escuelas te enseñaban todo lo que era la medicina tradicional china. O sea, ya no solo aprendías por un lado acupuntura, en otro lado herbolaria, en otro lado chico, no, ya se enseñaba todo junto y ya se salía un médico preparado. Un médico tenía que durar por lo menos 3 años de preparación en la escuela para poder ser médico. Y si reprobabas, eran otros 3 años más. ¿Sí? Y tenías que estudiar por lo menos 3 años de especialidad. O sea, en 3 años veías todo lo que era la medicina tradicional china y en otros 3 años veías ya únicamente acupuntura, únicamente herbolaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, una ¿qué será? De las dinastías más importantes en la medicina tradicional china fue el Jin Huan, la dinastía Jin Huan. De ahí surgió Liu Wanzu, ¿sí? Este, para cortar la clase, traten de darle una leída a esto cuando les mande el PDF, ¿sí? Pero estamos hablando de médicos que eran expertos en anatomía, en fisiología, en patología, en diferentes formas de diagnóstico y que eran grandemente reconocidos a nivel mundial. Ya por el año de no, por el año más o menos como del año 1100, ya empezaba a haber misioneros a China, ¿sí? Y los misioneros traían, no, no, fue por el año 1300 más o menos, ya había misioneros a China y los misioneros empezaron a llevar ese conocimiento a distintas partes. Pero cuando estructuran el conocimiento ya fue por el año 1600, cuando estaba la guerra entre España y Portugal, ¿sí? Y tanto los monjes franciscanos y dominicos, españoles y portugueses se peleaban por ser los primeros en llevar el conocimiento de la medicina tradicional china a Europa. ¿Qué fue lo primero que se conoció de la medicina tradicional china? Lo que más llamó la atención, la auriculoterapia, luego la acupuntura y luego el uso de las plantas. Por eso conocemos más la acupuntura y la auriculoterapia que las otras técnicas de la medicina tradicional china. Ahora, en este curso, si ustedes lo quieren corto, vamos a ver someramente algunos puntos de acupuntura y algunas plantas medicinales y cosas por el estilo. Si lo quieren completo, que estamos hablando de que duraría 1 año y medio aproximadamente, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, podemos ver la acupuntura, la bencaología, la auriculoterapia, los diferentes tipos de diagnóstico, craneoacupuntura, si se dejan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, Siempre la clase va a quedar grabada y se va a cobrar 500 pesos al mes. Tratar de pagarlos en los primeros días del mes. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Qué les pareció esta presentación acerca de la medicina tradicional china? Este, interesada en qué, Gaby. Lupita también, pero interesada en el curso completo. Ah, yo por mí con todo gusto, pero pónganlo en el WhatsApp para que todos estén de acuerdo. Si todos están de acuerdo, lo ponemos el curso completo. Pero acuérdense, duraría cerca de año y medio, ¿eh? Y ojalá que los que faltaron a la clase vean las grabaciones también. Ahora, les pregunto, ¿ya queda entendido qué es la medicina tradicional china? ¿Queda un poco mejor entendido? Sí, profe. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? Ya vimos que es más que acupuntura o más que herbolaria, o sea,
es muchísimo más y no podríamos ver todo ni en 4 años, ¿sí? Pero podemos darnos una muy buena idea de todo lo que es medicina tradicional china en año y medio. Obviamente, este, pues no me voy a meter totalmente a profundidad, pero sí algo que podamos entender mejor, ¿sí? Y que podemos aplicar ese conocimiento a diversas áreas de la medicina alternativa. ¿Qué opinan? A ver, Rosario, América no ha hablado. Gaby, Lupis, ¿qué opinan acerca de todo de esto que vimos? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué fue lo que se les quedó? ¿Qué aprendimos como algo nuevo? No, está muy interesante, doctor, lo de las dinastías, cómo, pues los libros que generaron, los escritos, cómo llegaron a, o sea, no me imagino cómo se les ocurrió, por ejemplo, hacer las trepanaciones, las cirugías, lo de los puntos, identificarlos. Ya ellos vivían, tenían una imaginación y una visión muy, muy adelantada. La verdad, sí, fíjate, nosotros pensamos que el papel en Europa comenzó por el año 1300. No, los chinos ya tenían papel 50 años antes de Cristo. Ellos ya tenían papel y ya lo sacaban de nitrocelulosa. La imprenta con Gutenberg en el año de 1530. No, los chinos inventaron la imprenta en el año 800. Ahí inventaron la imprenta. La medicina, los avances de la medicina actual parten del año 1500 hacia la fecha, en la época de lo que se le llama la iluminación, cuando se vence el oscurantismo dejado por la Iglesia Católica, ¿sí? Cuando surgen los libros pensadores. Pero espérame, la medicina tradicional china, tradicional china ya te hablaba de cirugías, de apendicitis, de todo, mucho antes de todo eso, ya por el año 300 aproximadamente. O sea, 1200 años antes o 1000 años antes. La pólvora, la escritura china, la escritura tal cual se inventó muchísimo antes que todos los demás pueblos, aunque la escritura más antigua que se conoce es la cuneiforme y que se encuentra, por ejemplo, en Mesopotamia, ¿sí? Pero ya la escritura que realmente no ha tenido, o sea, sí ha tenido muchos cambios, pero estás hablando de no como la escritura que conocemos nosotros, que ha tenido muchos más cambios. Estás hablando de que ellos ya tenían las escrituras 3000 años antes de Cristo, casi el tiempo de la cuneiforme, aproximadamente. Las leyes que vemos nosotros, por ejemplo, en el Nuevo Testamento sobre el matrimonio, sobre la propiedad, sobre la venganza, la justicia, entonces, ellos ya lo tenían 1000 años antes que el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, digamos, la historia de Moisés es de hace aproximadamente 5000 años o 4000 años, me parece, algo así. ¿Sí? Pero ellos ya la tenían mucho antes. Claro que Moisés las aprende del pueblo de Egipto, por lo tanto el pueblo de Egipto ya tenía esas leyes, ¿sí? Pero la verdad lo que dices, Gaby, acerca de lo adelantado que estaban los chinos, honestamente sí. Y lo mejor es que esa medicina que empezó 3000 años antes de Cristo está vigente hoy en día y la podemos utilizar en las medicinas actuales. Eso es lo más importante. Y cuando de verdad, yo lo he visto en mucha gente, cuando conocemos las bases de la medicina tradicional china, todo lo demás se nos hace fácil, todo lo demás se nos hace comprensible. Opiniones, perdón, ya no los dejé hablar. América, ¿andas por ahí?
¿Cómo se denigra estas terapias? Según porque no están estudiadas. Sí, o sea, como no lo encuentran la base científica, ¿sí? De hecho, en realidad no es eso, en realidad simple y sencillamente que quieren que nos volvamos dependientes de los medicamentos que los grandes farmacéuticos producen, los grandes ricos, los grandes petroleros. Adelante, América. Pues a mí me parece muy interesante su clase, profesor. Y muy cierto lo que usted comenta, que la medicina china es lo que ahorita hemos visto, bueno, yo que ya me dedico un ratito a dar terapias, que hemos visto cuánta ayuda y cuánto apoyo nos da a nuestros pacientes con las moxas, las ventosas, la acupuntura. Entonces, la verdad que es un conocimiento de oro para quienes estamos metidos en este camino de la medicina holística. Entonces, a mí sí me gustaría que nos diera, si usted permite, el curso completo para podernos empapar más profundamente de toda esta parte, porque yo he tomado algunos cursos, pero jamás me habían dado toda la perspectiva que usted nos está dando ahorita de la historia, ¿no? Que es tan importante conocerla, desde dónde viene todo esto. Entonces, pues le agradezco y estoy muy contenta de estar en su clase. Muchas gracias, América. Platícanos de ti para conocerte. ¿Cuántos años Mm, tienes? ¿A qué te dedicas? ah, ¿Desde cuándo? ah, ¿A qué Mire, hora yo sales al tengo, pan? Ay, yo ahorita tengo ya 58 años de edad, este, tengo 16 años ya dando mis terapias de medicina alternativa, sobre todo me dedico un poquito más a la medicina tradicional mexicana. Y ya ahorita voy terminando un diplomado en fisioterapia y rehabilitación. Pero siempre me ha interesado mucho la medicina china porque afortunadamente tuve una maestra japonesa que me enseñó durante 6 años muchas cosas muy prácticas que hasta la fecha sigo llevando a cabo con mis pacientes. Entonces yo estoy aquí porque mi amiga Rosario me invitó, ay, qué pero ya, bueno, muchísimas entonces gracias. por eso, pero sí ya tengo un ratito con mi consultorio, pero sí es fabulosa, la verdad. Yo en ventosas también es de lo mejor la moxa igual, ¿no? Y un poquito de acupuntura hace poco, pero la verdad también es muy buena, mejor que un medicamento de alópata, Sí, ¿verdad? No, no, es genial. Realmente es una medicina que cuando la gente la prueba y ve los resultados, pues ya empiezan a mejorar y empiezan a dejar de consumir tanto medicamento alópata, ¿verdad? sí, así es. Pues bueno, pues muchísimas gracias, América. De verdad te agradezco No, al mucho que hayas contrario. aceptado esta invitación y que te integres a este grupo. Gracias, gracias. Este, pues muchachas, poco a poco nos vamos a ir conociendo más. Rosario ya conoce a Gaby, Gaby a Rosario, pero no conocen a Lupis. Eh, Lupis no conoce a ninguna, pero poco a poco nos vamos a ir dando a conocer más. ¿Sí? Muchísimas gracias por haber estado aquí en la clase. Muchas gracias por escucharme. De verdad se los agradezco de todo corazón el que tomen este curso y de que se integren más a este grupo tan maravilloso de estudio. Eh, Espero que hayamos aprendido algo bueno, algo nuevo y algo sustancioso. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios los bendiga a todos. A los que no creen en Dios, que la fuerza los acompañe. Gracias igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Linda noche. Ya se acabó. ¿Cómo se apaga?